Buen día. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5678 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Delmis Uceli López Hernández, José Manuel Salazar Hernández, Juan Rudy McDonald Coa Chávez y Brian Omar Subyuj Picholá contra la directora de la Escuela Nacional de Enfermeras de la República de Guatemala. La secretaria general adjunta en funciones de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la expulsión de la que fueron objeto los postulantes como estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermeras de la República de Guatemala por parte de la directora de dicha institución, por lo que solicitan su inmediata reincorporación. El Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 25 de octubre del 2016, consideró que tras el análisis realizado, el amparo presentado debe ser declarado con lugar, toda vez que las actuaciones administrativas y lo manifestado por los interponentes se desprende que la autoridad recurrida, al emitir la sanción de la expulsión de los estudiantes de la Escuela de Enfermeras de la República de Guatemala, no cumplió con el debido proceso por cuanto no se les dio a los recurrentes la oportunidad de que se manifestaran en un proceso previo para que ellos hicieran uso de sus derechos constitucionales previo a emitirse la sanción emitida por el Consejo Directivo. Asimismo, la Escuela de Enfermeras de la República de Guatemala debió de señalar con precisión y exactitud los hechos que constituían la supuesta infracción que se le imputaba y respecto de la cual se pudiesen defender o manifestar los interponentes, así como presentar las pruebas respectivas. Manifiestan las recurridas en el informe circunstanciado y las pruebas presentadas en la presente acción de amparo, en ningún momento hace referencia que previo a tomar la decisión de expulsar a los estudiantes hubiesen tenido estos la oportunidad de ser escuchados y presentar los argumentos pertinentes para contradecir lo argumentado, sino que en una forma arbitraria e ilegal, con fecha 8 de agosto de 2016, en reunión con docentes se expuso el caso del estudiante y el cuerpo técnico que forma parte del Consejo Directivo concluyó que debía de expulsarse a los estudiantes. Posteriormente se dio aviso en forma verbal y por escrito a la Jefatura de Formación de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Dirección de Carreras Técnicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Decanatura de la Facultad de Ciencias Médicas. En ningún momento manifiestan que se les concedió previa y debida audiencia a efecto de ejercitar su derecho de defensa y del debido proceso, y así garantizar sus derechos constitucionales a los interponentes de la presente acción de amparo, ya que la Escuela Nacional de Enfermeras incurrió en ilegalidad en el procedimiento que adoptó, es decir, el imponer la sanción sin que se haya sustanciado el respectivo procedimiento administrativo en que se les confiera audiencia a los alumnos y se les diera la oportunidad de manifestar en defensa de sus derechos y que ofrecieran pruebas previo a adoptar cualquier decisión. Cuando el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula que nadie puede ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, y de donde se debe entender que la audiencia previa y el derecho de defensa del solicitante deben ser efectivos y no una simple entrevista o una exposición de lo sucedido previamente a emitir una sanción. Por lo que el acto reclamado por los interponentes implica una clara violación a los derechos constitucionales de defensa y del debido proceso, reconocidos en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en ningún momento se les confirió audiencia previo a adoptar la sanción emitida por el cuerpo técnico, por lo que el procedimiento adoptado por dicho cuerpo técnico hacia los alumnos en ningún momento les garantizó el debido proceso previo a emitir una sanción, por lo que es procedente el otorgamiento de la presente acción de amparo, ya que sin llevar a cabo un procedimiento en el que se garantizara el debido proceso, los derechos de audiencia y defensa a los interponentes se transgredió todo derecho humano inherente a la persona. Asimismo, se les violó el derecho de educación,
ya que la Corte de Constitucionalidad, al analizar casos, ha indicado que los establecimientos educativos, tantos públicos como privados, que funcionan en cumplimiento de un fin y en un deber del Estado, al que concurre con sus servicios para proporcionar educación, que es contribuir al desarrollo integral de la persona humana. La Ley de Educación Nacional recoge que es obligación de proporcionar y facilitar la educación a los habitantes sin discriminación alguna, con el fin de lograr el desarrollo integral de la persona humana, y que la educación constituye un derecho y una obligación con todos los guatemaltecos, por lo que debe de hacerse las declaraciones que en derecho corresponde. El juzgado, con base en lo anterior, el Tribunal de Primer Grado resolvió con lugar la presente acción de amparo, presentada por Delmi Suseli López Hernández, José Manuel Salazar Hernández, Juan Rudy Mac Donald Cua Chávez, Brian Omar Zubuyug Apixola, en contra de la directora de la Escuela Nacional de Enfermeras de la República de Guatemala. En consecuencia de lo anterior, se ordena la inmediata reincorporación a las actividades propias como estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermeras de la República de Guatemala a los interponentes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, sin dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en sus exposiciones, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia como terceras interesadas, apelantes y solicitantes de la vista pública: Irma Yolanda Vallejos Hidalgo, Eva Noemí Rosales de Tuyuc, Bárbara Evelyn Anleu Pérez, Lorena Aimí Chinchilla Suárez, Otilia Argueta Domínguez y María Eugenia de León Joachín, quienes actúan con el auxilio de la abogada Gilda Margarita Franco Hernández. Me han informado que intervendrá María Eugenia de León Joachín. Queda en el uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, María Eugenia de León Joachín, representante de las terceras interesadas, vengo a evacuar el día de hoy la audiencia de vista pública respecto al amparo señalado. Déjenme decirles, señores magistrados, que el Tribunal Décimo de Primera Instancia del ramo civil, constituido como Tribunal de Amparo, el día 25 de octubre dio con lugar el amparo promovido contra la directora de la Escuela Nacional de Enfermeras de Guatemala, con la inmediata incorporación de los estudiantes en las actividades académicas. Háblese de pruebas escritas y práctica clínica. Dicho amparo, señores magistrados, carece de materia porque los estudiantes, después de que la Corte de Constitucionalidad dio por denegado el amparo provisional, con acta número 37/2016, fueron notificados de que ya no formaban parte de la Escuela Nacional de Enfermeras porque se había dejado sin efecto el acta 30/2016. Además, porque el juzgado no tomó en cuenta las pruebas presentadas para su análisis y admitidas para el mismo. Como ejemplo, fotografías a colores y un video donde se puede ver a los estudiantes en completo estado de ebriedad. Si ustedes pueden ver, analizar esas fotografías, la única señorita como parte de los cuatro,
se puede observar que está bajo efectos completos de ebriedad. En el Tribunal de Amparo tampoco se pronunció en la sentencia recurrida en apelación en cuanto a los argumentos de las terceras interesadas, debido a que nosotras, las terceras interesadas, al tomar la decisión de expulsarlas, se les notificó. Y entonces tuvieron que agotar los recursos que establecen los artículos 7, 9 y 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ya que al omitirse se inobservó el principio de definitividad que exige el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El Tribunal de Amparo tampoco se pronunció en cuanto a lo resuelto por esta Corte de Constitucionalidad. En el expediente 4504-2016, oficial noveno, que resolvió con lugar el amparo provisional, ya que ese mismo día que nosotros lo recibimos, como dije anteriormente, se faccionó el acta 37-2016 que deja sin efecto el acta anterior 30-2016. Como dije anteriormente, no hay materia para que el juzgado haya dictaminado a favor de los interponentes, debido a que el ciclo académico finalizó el 30 de octubre del presente año. Entonces, no hay cómo incorporar a los estudiantes a las actividades académicas. Ante la falta grave cometida por los estudiantes, como dije anteriormente, nosotros tomamos la decisión de la expulsión de los estudiantes y se les notificó claramente después de haberlos escuchado en reunión en el Salón 41, que es el salón de conferencias de la institución a la cual nosotros trabajamos. En cuanto a la legalidad que se manifiesta en la sentencia recurrida, no es cierto, porque la directora de la Escuela de Enfermeras tiene la facultad de hacer valer lo emitido en el reglamento de la Escuela Nacional de Enfermeras, aprobada por acuerdo gubernativo 31 de octubre de 1955 y a la normativa emanada de él del año 2016. Quien en la literal C, en el numeral 2, dentro de las prohibiciones, reza: prohibido ingerir bebidas alcohólicas dentro de la institución formadora, lo cual es considerado una falta grave. Perdonen sus excelencias que yo haga una aclaración, pero no es consejo directivo quien tomó la decisión. La decisión fue tomada por equipo técnico, conformado por Magíster Enma Judith Porras Marroquín como directora, Magíster Otilia Argueta y Bárbara Anleu, licenciadas Irma Yolanda Vallejos, Eva Noemí Rosales y Lorena Aimé Chinchilla como coordinadoras de áreas académicas, y su servidora, magíster en drogodependencias y magíster en docencia superior como subdirectora, quienes tenemos la responsabilidad de velar porque el proceso de formación de todos los enfermeros del país sea llevado con calidad, para evitar enviar a la población guatemalteca profesionales que no sean capaces de discernir en cuándo y cómo comportarse de cierta manera. Por todo lo anterior, nosotras las terceras interesadas solicitamos
se deniegue el amparo. Creemos que al hacerlo, quienes se verán mejor o más beneficiadas es la población guatemalteca en general. Y en particular, la Escuela Nacional de Enfermeras de Guatemala, a la cual servimos. Porque los procesos de enseñanza-aprendizaje estarán basados en la normativa, en valores ético-morales, valores y principios ético-morales, en la filosofía de enfermería y con fundamentación científica. Esto último, muy importante porque permite a la población guatemalteca recibir un cuidado libre de riesgo. Y porque, señores magistrados, todos los aquí presentes, en cualquier momento, o nuestras familias, podemos estar al cuidado de personas que no puedan discernir su actuar. Y porque en este caso, señores magistrados, no estamos juzgando el hecho de ingerir alcohol. Estamos viendo la deliberada violación a la normativa de la Escuela Nacional de Enfermeras, que prohíbe en todo momento ingerir alcohol dentro de sus instalaciones. También quiero decirles que nosotras como terceras personas estamos conscientes de que debemos de velar por el cumplimiento de esa normativa. Ese cumplimiento nos ha costado y hemos tenido que defenderlo ante las instancias jurisdiccionales. Y para solventarlo hemos tenido que usar de nuestro salario. También estamos conscientes de que las normativas de las instituciones están hechas para llevarlas a la práctica, para cumplirlas, porque regulan el comportamiento de las partes. Si nosotras como terceras personas no hubiésemos manifestado nuestra inconformidad, estaríamos sentando un mal precedente para la institución y prácticamente dejaríamos que estos eventos se vuelvan costumbre dentro de ella, y eso no es posible, ya que nosotras, como cuerpo docente de la institución, también tenemos que cumplir con esas normas. Por lo tanto, no podemos permitir que lo hagan los estudiantes o otras personas, porque si no, estaríamos contribuyendo a la impunidad que reina en este país. Señores magistrados, ustedes que tienen las leyes en la mano y la sabiduría también, sabrán juzgar mi presentación y comprender que nosotras lo hacemos, que todo lo hacemos como lo reza nuestro lema: por Dios, por la patria y por la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada de León Joachín. La audiencia continúa con la intervención de los solicitantes del amparo: Delmi Suseli López Hernández, José Manuel Salazar Hernández, Juan Rudy McDonald Cuá Chávez y Brian Omar Subuyuj Apicholá, quienes actúan con el auxilio del abogado Wilmar Giovanni Cle Alfaro, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados, abogados presentes y todas las personas que se encuentran en esta sala. El motivo autoral de la interposición del amparo en favor de los estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería se da, honorables magistrados, a raíz del incumplimiento de lo que establece el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, así como también la flagrante violación a los derechos constitucionales mínimos de cada persona, en virtud de que dentro de la expulsión que se dio dentro de la Escuela Nacional de Enfermería, esta se dio a nivel de las coordinadoras y la subdirectora y la directora de la Escuela Nacional de Enfermeras. En este orden de ideas, honorables jugadores, se desvirtuó el debido proceso y la previa audiencia, en virtud
de que a los estudiantes en ningún momento se les dio la oportunidad de poder presentar los recursos administrativos correspondientes. Sí, solamente se realizó un oficio en el cual se les hacía saber que estaban expulsados de forma definitiva. Se pidió una audiencia para poder dialogar y poder llegar a un acuerdo en virtud de que los hechos acontecidos se dieron fuera del horario de estudio. Sin embargo, no se tuvo atino. Además, se les acusaba en forma directa a estos jóvenes de acciones u omisiones delictivas, que en todo caso, señores magistrados, existen las cortes correspondientes para poder hacer valer esos derechos y poder determinar con fehaciencia si estos estudiantes incumplieron o no con esas normativas que hoy se denominan. Hay un valladar innumerable de acontecimientos que expuse dentro de mi acción constitucional de amparo que se han violentado, señores magistrados, en virtud de que hay un acuerdo gubernativo de fecha 31 de octubre de 1955 que claramente instituye y determina la forma, procedimiento de cómo debe sancionarse a un estudiante. La incorporación de los terceros lo realicé en virtud de que me llamó poderosamente la atención que estos tomaran la decisión, cuando en el artículo 13 y 14 del acuerdo gubernativo instituye claramente, señores jueces, magistrados, que quien debe de tomar las decisiones son el equipo de docentes en conjunto y en votación. Existen más de 22 a 23 docentes dentro de la Escuela Nacional de Enfermeras, así como un médico designado para la misma, quien también debió en su momento tomar la determinación de la expulsión, porque los artículos antes mencionados determinan con eficacia cuál es el procedimiento que debe llevarse. Aparte, pues, de los procedimientos administrativos que ya mencioné. El artículo 14 también instituye en cuanto a que existe el consejo directivo. En este caso, cuando revisen las constancias, los honorables magistrados se darán cuenta que hay una referencia que fue firmada por las coordinadoras, la directora y la subdirectora, en las cuales se autonombraron como equipo técnico, dejando a un lado la normativa que para el caso ya existe, en donde ellas ahora toman las decisiones en ese equipo, dejando a un lado a los docentes. Considero que el legislador fue atinado al dejar que la decisión fuera tomada por el médico y por todas las docentes, que claramente fue esbozado que la decisión fue tomada por las coordinadoras, la directora y subdirectora, en virtud de que el legislador, honorables magistrados, determinó que era congruente que fueran las docentes, ya que las docentes son las personas que se encuentran al lado de los estudiantes, ven sus necesidades, ven su círculo familiar, pueden observar sus aptitudes, su acción, porque ellas son las directamente que van con estos estudiantes a la formación. Esto lo hago como alusión en virtud de que debemos esgrimirnos a la ley. Y si existe un acuerdo gubernativo
que fue incorporado a mi acción de amparo, debemos respetar cada uno de los preceptos ahí esgrimidos. Además, la flagrante violación a los derechos de la educación, el debido proceso, la presunción de inocencia. Creo que dentro de este accionar nos pasamos llevando todas las garantías mínimas que tienen los estudiantes. Hoy se dice acá que ellos ya no tienen la calidad de estudiantes. Yo creo que todas las personas tenemos la calidad de estudiantes toda la vida, porque no es por un ciclo, no es por un acta, sino porque es un derecho consagrado en la Constitución. Me llama poderosamente la atención que se han creado en esta institución órganos que nada tienen que ver con un acuerdo que existe, y llamo a la reflexión en este sentido. Hay unas normas llamadas 2016. El acuerdo gubernativo de fecha 31 de octubre de 1951 establece que hay una normativa vigente. Sin embargo, esta ha sido oscurantecida durante muchos años porque tal vez es ambigua, pero es vigente. Y se ha creado con la firma de la directora y la subdirectora una serie de normas que violentan flagrantemente la Constitución. Es imperativo, honorables magistrados, que observen el valladar de ilegalidades que se han dado dentro de esta acción de amparo y que he denotado una a una, tomándome el tiempo necesario para que ustedes puedan determinar con eficacia que lo considerado por el juzgado 10º, constituido en el Tribunal de Amparo, se queda corto al valladar de ilegalidades que se han dado dentro de esta acción. En virtud de que el Ministerio Público en esta oportunidad hizo un análisis coherente y muy atinado al observar cada una de las garantías que se han violado. En el escrito de apelación de las terceras propuestas por el amparista, ellas dan a conocer de que, como esta honorable Corte dio sin lugar el amparo provisional, el amparo no tiene materia. Eso lo van a encontrar ustedes en todos los valladares de los memoriales interpuestos por ellas. Y se me olvida o no tengo el alcance para determinar que hay la normativa es clara y instituye que la única persona son los amparistas que pueden renunciar o porque la materia se vea desvanecida por muerte. Hablan acerca de que no hay una definitividad. Señores magistrados, el acuerdo gubernativo de fecha 31 de octubre de 1955 en su artículo 17 instituye que existe un recurso de revisión y lleva inmerso el procedimiento. Y el procedimiento es que les deben de dar su derecho de defensa y que quien tomará en todo caso la decisión serán todas las docentes con voto, y en su caso la directora con doble voto si hay empate. Es atinada la resolución del juzgado 10º en advertir que en ningún momento se presentaron todos estos argumentos que puedan de prueba, que puedan determinar con eficacia que se les dio su derecho al debido proceso, su derecho de defensa y audiencia previa. En ningún momento, a pesar de que ellos renombran el acuerdo gubernativo, no lo están cumpliendo. Y eso llama a una observancia de que se incumple en una institución tan loable
su misma normativa. Es preocupante que esta situación se dé. También dentro de la apelación hablan acerca de que la doctrina que se expuso dentro de la resolución de fecha 25 de octubre del 2016 nada tiene que ver con el caso. Se les olvidó que existe el artículo 145, 47, inciso de la ley del organismo judicial, en la cual faculta a los jueces poder utilizar los fallos para sustentar sus resoluciones, los cuales también fueron utilizados por mi persona de diferentes fallos de esta honorable Corte, así como los que también el Ministerio Público también aportó, en los cuales hay una clara y concisa determinación de las violaciones flagrantes que se dieron en el presente caso. Si bien es cierto, la normativa ya esbozada del acuerdo gubernativo, en su artículo 25 establece que la directora tiene la facultad de poder expulsar a un estudiante. Este va concatenado, señores magistrados, con el artículo 14 de la misma normativa, que expone que en todo caso debe ser con el voto de las docentes. Sin embargo, en este momento, al revisar ustedes las actuaciones, en el primer informe dice que la decisión fue tomada por medio del equipo técnico, un equipo que a todas luces no debiera de existir y que en su momento oportuno presentaré las acciones legales correspondientes para que se determinen si es o no legal. En todo caso, debieron de concurrir los presupuestos para una expulsión verdadera, no una expulsión antojadiza que ostenta de poder. En este caso, honorables magistrados, esta representación considera que el actuar dentro de este valladar y sin número de acciones que se dieron al margen de la ley, se convierte en un actuar inquisitivo, en el cual yo me vuelvo juez y parte e emito mi sentencia. Y mi sentencia con carácter de irrevocable, olvidando que existe un valladar de leyes que debemos respetar y que en nuestra calidad de funcionarios públicos debemos apegarnos a ella. Por lo cual, honorables juzgadores, solicito con todo respeto que la sentencia de fecha 25 de octubre del 2016 sea confirmada y a su vez sea ampliada en el sentido que sean condenados a costas, daños y perjuicios la directora de la Escuela Nacional de Enfermeras, en virtud de que ha lesionado gravemente los intereses económicos, personales, particulares, psicológicos de mis patrocinados, en virtud de que al haberlos expulsado de la Escuela Nacional de Enfermeras, ellos pudieron haber truncado su vida como estudiantes, en virtud de que es una carrera que debe de ser mantenida por los padres. Si en algún momento esta honorable Corte considera que mis patrocinados cometieron un error, recordemos que también la norma ordinaria. 2 minutos, por favor, abogado, para concluir con la exposición. Gracias, honorable presidente. Ya termino. La norma ordinaria también da la facultad del perdón cuando hay una equivocación. Por lo cual,
considero y solicito con todo respeto que sean reevaluadas de forma objetiva cada una de las actuaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Clea Alfaro. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Adquisición Personal por medio del fiscal abogado César Augusto Corado González, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable tribunal, magistrados y asimismo los colegas que ya me han antecedido en el uso de la palabra. La tarea intelectiva que realizó el Tribunal Constitucional, es decir, al descender al estudio de las actuaciones y a permitirse por medio del amparo el cuestionamiento del acto reclamado, el Tribunal Constitucional de Control estableció que sí existía y que sí era congruente la tesis a violación a derechos constitucionales. Es decir, fue violentado por parte de la autoridad recurrida al derecho de defensa, que legítimamente está consagrado en nuestra norma constitucional. Ante ello, esta representación hizo el análisis respectivo, comparte el criterio sostenido por el Tribunal Constitucional al momento de otorgar el amparo provisional, toda vez de que determinó que efectivamente la autoridad cuestionada sí había violentado derechos de trascendencia y relevancia constitucional. Amén con lo considerado por esta representación, esta misma no comparte los criterios y argumentos y valoraciones que tuvo el apelante en su discurso o en su exposición, toda vez de que los centros educativos, en vez de preocuparse por la información, deberían de preocuparse por la formación de los académicos. Ante esa circunstancia debemos de ser más objetivos al momento de querer nosotros impartir justicia. Segundo lugar, esta representación con fundamento en el artículo 251 constitucional. Es nuestro deber velar por el estricto cumplimiento de la ley en nuestro país. Asimismo, si bien es cierto, los alumnos tuvieron a bien, como dijo el colega, incurrir en algún acto impropio, eso no faculta para que se tomen decisiones arbitrarias que afecten y violenten derechos constitucionales. Ante esta circunstancia, el recurso de apelación deviene improcedente, razón por la cual esta representación de forma respetuosa, honorable magistrado, solicita que el amparo sea otorgado y asimismo se instituyan las garantías constitucionales a los amparistas. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, abogado Corado González. Se clausura la presente audiencia. Buen día.